Gris, ventosa como siempre y fría. Tengo una idea. ¿Por qué no nos vamos de aquí? La isla de Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos. Es un estado libre y asociado con estatus de autogobierno. Está ubicado en el Caribe. Al oeste tiene la isla de Española y en el este tiene las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Esta isla tiene un clima tropical y a pesar de su tamaño posee diversidad de ecosistemas, bosques secos y lluviosos, áreas montañosas, ecosistemas costeros y marinos, así como ríos y lagos. Luego de aterrizar en Aguadilla, nos dirigimos por la famosa PR10 a Utuado. Este municipio está ubicado en el centro de la isla, en la región montañosa de la Cordillera Central. Está rodeado de una serie de cordilleras y colinas, y es conocido por su belleza natural y su rica cultura indígena. Se encuentra en el punto intermedio entre las ciudades de San Juan y Ponce, y está rodeado de una serie de pueblos y ciudades como Adjuntas y Lares. Utuado también es conocido por su rica historia, cultura y belleza natural. Estamos en la hermosa isla de Puerto Rico y hoy nos van a acompañar en este videoblog a conocer un poco su gastronomía, su cultura, su gente y un poco de todo. Y luego de un largo viaje, llegamos a la pastelería más famosa de la ciudad, donde podemos probar algunas de las delicias típicas de la región, como la alcapurria, la empanadilla de pizza y la famosa malta india. En una típica cafetería en Puerto Rico, ellos adoran lo que es las empanadillas de pizza. ¿Cómo se llama? Las alcapurrias y rellenas. ¿La alcapurria es masa de qué? Guineo. Masa de guineo, machucada con carne molida por dentro. Es como, molida con Carne. frita. Freída. Esas son las famosas alcapurrias. También están las empanadillas de pizza, que es como una empanada de harina rellenas de queso. Bueno, yo no entiendo queso de carne. También pueden ser rellenas de carne, de queso. Esta es una alcapurria. Es riquísimo, se lo recomiendo. Y un juguito de guanábana en agua. En Colombia tenemos la ponimalta y aquí tenemos la malta india, muy famosa en Puerto Rico. Es una malta de cebada, lo que en Colombia diríamos que es como ponimalta. No sé, en otros países, en Venezuela, la polar. No hay mejor forma que conocer un lugar que ir a los barrios, que ir a los pueblos pequeños, que ir a este tipo de restaurantes, este tipo de cafeterías donde encuentras los platillos propios, porque si tú vas a un restaurante en una capital puedes encontrar todo tipo de menú, todo tipo de comida para turistas. Recuerda que hacen un menú para todo el mundo como en general, pero en este tipo de pueblos, en este tipo de sectores donde se encuentra la comida, donde el local come, es donde puedes probar los sabores auténticos y conocer la gastronomía original del lugar donde visites. Estos pastelillos son unas empanadas gigantescas, le dicen empanadas como pastelillos de oreja de elefante. Imagínense lo grande que son. El lugar es tan clásico que tiene más de 90 años, es una receta original que se pasa de familia en familia, ese lugarcito que ven ahí, y hay que hacer reservación casi una hora antes para que te entreguen tus pastelillos. Te van llamando por teléfono, tú llamas o llegas y dejas tu número de teléfono y tipo 45 minutos después te llaman y dicen que tu orden está lista. Entonces, pues, vamos a probarlo a ver. Pero miren esta belleza. Y este es el tamaño pequeño, porque hay
Está la pequeña, está la medium, está la large y la extra large. Imagínense, o sea, tienen otro tamaño que es la gigantesca. Esta es la pequeña, señores, $2. Súper económico, o sea, increíble. La carretera PR10, también conocida como la Panorámica, ofrece una impresionante vista de la cordillera de Puerto Rico. Esta importante vía se usa mucho para el turismo y para viajeros que van desde Arecibo a Ponce o que desean visitar la zona montañosa central de la isla. Miren esta belleza, tenemos ñame, coco, caña de azúcar. A la orilla de la carretera puedes encontrar guineos, piñas, miel, yuca, ñame. Para los que son de Colombia y son de la costa norte de Colombia, saben que se parece mucho a lo que encontramos cerca de todos los pueblos del Caribe colombiano. A la orilla de la carretera nos podemos encontrar puestos en toda la carretera, caña de azúcar, súper lindo. Una de las cosas que más adora un boricua es las pastelerías, las famosas pastelerías. Panaderías o pastelerías, como le dicen ellos, la hay en todas partes de la isla, están en todas las ciudades, son muy fanáticos, tomar meriendas a cada momento. Y toda pastelería o toda panadería que se respete siempre venden sándwich. Su favorito, sándwich de chancho. Pastrami, uno de los favoritos, pan de agua, que es el famoso pan de dulce. Y una calientico. Uy, está caliente, qué rico. Algo muy normal en Puerto Rico es que puede llover por horas sin parar. También depende del área donde estés, pero puede llover sin parar por horas y horas y horas. Recuerden que ellos están en un punto donde cualquier huracán también los puede pegar, pero dentro de la isla, en esta temporada, la temporada de octubre hasta diciembre, llueve a cántaros. ¿Qué estás haciendo? ¿Pastelillo de qué? Estamos haciendo pastelillo de carne magra para hacernos sentir que más saludable. Tolería Puerto Rico. So, es la masa rellena con carne. La masa rellena con carne molida, esto es molida de pavo y de res. Y ese sonido que en el fondo escuchan es el famoso coquí. Eso es una ranita así de pequeñita que nada más se encuentra en Puerto Rico. Hay otra isla que lo tiene, que es Hawái, pero dicen, los puertorriqueños dicen que se lo llevaron de aquí para Hawái. El coquí es originario nada más de Puerto Rico, se encuentra nada más aquí en Puerto Rico. Y escúchenlo, escúchenlo. Yo le digo, este es un concierto de coquí. Escúchenlo cómo suena. Para los locales es hermoso, para los locales lo aman y viven muy orgullosos de sus raíces, viven muy orgullosos de dormir con ese sonido del coquí. Ya en nuestro segundo día, nos dirigimos al norte, a la hermosa ciudad de Arecibo, que tan solo a 80 kilómetros al oeste de San Juan, se encuentra llena de las mejores playas, como Playa del Obispo, Caza y Pesca Beach y el famoso monumento de Cristóbal Colón. Segundo día en Puerto Rico, esta vez me encuentro en Arecibo, estamos al norte de la isla, al centro del norte de la isla. La isla se compone de una franja montañosa en el centro de la isla, en cual llueve mucho, el clima es completamente diferente. Hoy en este segundo día vamos a caminar un poco sobre la playa y espero que me acompañen, espero que les guste este tour por Puerto Rico.
tiene grandes ciudades, grandes urbes como San Juan, está Ponce, está Carolina, pero todas esas ciudades tienen playas con muchos turistas, con mucha gente, con mucho bote. La isla tiene muchas playas hermosas, escondidas, donde solo los locales las visitan, como esta playa, Playa Escondida, Playa Corales se llama. Está al norte de la isla en Arecibo. Y miren esta hermosura, 0 personas, uno que otro local. Una buena recomendación para los que vengan aquí y visiten la isla. Y así terminamos el segundo día en la isla de Puerto Rico. Muy buena recomendación para los que vienen a buscar playitas desiertas, playitas vacías, lejos de las urbes, como les dije temprano. Un sector muy tranquilo donde en las playas se puede encontrar mucha gente local. Están tranquilos y es una zona hermosa. Se lo recomiendo bastante. Luego de 2 horas manejando, llegamos a San Juan de Puerto Rico. Tengo el vuelo a las 4 de la tarde. Creo que me da chance de ir un poco a Morro, al viejo San Juan. Llegamos a San Juan de Puerto Rico, estamos en el área donde llegan todos los cruceros. De este lado no hay ninguno, pero de este lado atracan los cruceros de Royal Caribbean. Estos son los puertos de Royal Caribbean y esos son los de Carnival. Este que ven detrás de mí es el Carnival Mardi Gras, que es uno de los buques más grandes del mundo, que es de la compañía Carnival Cruise Line. Y estamos en el viejo San Juan. San Juan de Puerto Rico es la ciudad más importante de la isla y es la capital. Es el centro económico e industrial de toda la región. San Juan también es conocida por su rica historia, su arquitectura colonial española y su animada vida nocturna. ¿Hace cuánto usted lleva vendiendo estos heladitos aquí? 8 años. 8 años. Sí, tenemos 8 años de estar vendiendo helado. ¿Usted nació aquí en No, Puerto soy Rico? dominicano. ¿O usted es dominicano? Dominicano. Y está con mucho gusto aquí Claro. con los boriqueños. Claro que sí, claro. Estamos bien por aquí. Bueno, muchos éxitos con sus heladitos. ¿Cómo le va? ¿Hay muchos turistas hoy? Sí, no hay tanto, no, pero hay 2 o 3. Depende de si ahí cuando llegan todos los cruceros se llena mucho, ¿no? Ah, eso sí, sí. Ah, Hay bueno. unos cuantos, hay unos cuantos. Sí, hombre. Muchos éxitos entonces, que le vaya muy bien. Gracias igual.
Una de las principales atracciones en San Juan es el Viejo San Juan, un barrio histórico con calles empedradas y edificios coloniales y restaurados. El Viejo San Juan es el hogar de varios sitios históricos, como el Castillo de San Felipe del Morro. Lugar recomendadísimo que no puede faltar en tu visita a Puerto Rico es la visita al Morro San Felipe del Morro, que es el Castillo de San Felipe. Indiscutible. San Felipe del Morro es un fuerte histórico ubicado en la ciudad de San Juan. Fue construido en el siglo XVI para proteger a la ciudad de San Juan de los ataques de los piratas y de los enemigos. Es uno de los puntos turísticos más populares de la isla. Conocido por su arquitectura española, impresionantes murallas y fortificaciones, ofrece vistas impresionantes y cuenta con una exposición de armas y un museo de historia. Siguiendo una popular tradición puertorriqueña, muchos aficionados se reúnen a volar las chiringas en este campo debido a los fuertes vientos. Pero cuéntame, ¿cómo le dicen a las cometas o chiringas en tu país? Déjame un comentario y ya que estás ahí, no olvides suscribirte. Recuerda que es gratis y darle manito arriba. Estoy al frente del aeropuerto de San Juan, pero no me podía ir sin antes probar una de las cosas más autóctonas que tiene un puertorriqueño, que son las famosas lechonerías. Hay una aquí todo al frente del aeropuerto y no me podía ir sin esto. Y con esto terminamos nuestro recorrido por Puerto Rico. Espero que te haya gustado, espero que hayas disfrutado. Si te gustó mi contenido, dale click aquí a la campanita y suscríbete a mi canal para más contenido. No sabes cuánto me apoyas con esto. Gracias por todo y espero que nos sigamos viendo pronto.